Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En este fin de año, el Papa León XIV invita a presentar todo al Señor, a darle gracias por los dones recibidos y a confiar en su misericordia. Mientras tanto, Bulgaria adoptará el euro a partir del 1 de enero y se convertirá en el miembro número 21 de la eurozona. Y los hogares españoles terminan el año con una tasa de ahorro del 12%, la menor en casi 2 años. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. Este año jubilar de la esperanza ha marcado la historia de la Iglesia con el fallecimiento del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV como nuevo sucesor de Pedro. En 2025 la Iglesia ha acogido la canonización de 9 nuevos santos, entre ellos Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati y José Gregorio Hernández. Durante este año 9 diócesis españolas han acogido a sus nuevos obispos y la Iglesia en España ha recibido al nuevo nuncio apostólico. En 2025 la Iglesia española ha celebrado la beatificación de 124 nuevos mártires de la diócesis de Jaén, asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. Estados Unidos y Rusia cierran 2025 sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras aumentan las tensiones diplomáticas y militares en Europa del Este. Las guerras, la pobreza y los desastres naturales han mantenido muy alta la presión migratoria en este año, tanto dentro de los continentes como hacia Europa y Norteamérica. En España el año termina con el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en prisión preventiva y con el primer fiscal general del Estado condenado de la historia. El verano deja la peor oleada de incendios forestales de la historia reciente de nuestro país, con 300.000 hectáreas arrasadas y hasta 7 víctimas mortales. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz finaliza el año 2025 como número 1 del mundo. El Papa León XIV ha presidido esta mañana la última audiencia general del año en la plaza de San Pedro del Vaticano. En su alocución en español, el Santo Padre ha recordado los acontecimientos más significativos del año y ha invitado a presentar todo al Señor, agradeciendo los dones recibidos. En el corazón del tiempo de Navidad vivimos el final del año civil. Y estamos a las puertas de un nuevo comienzo. El año que termina ha estado marcado por acontecimientos significativos. La alegría del jubileo vivido por tantos peregrinos y también el dolor por la muerte del Papa Francisco, junto a los conflictos que siguen afligiendo a nuestro mundo. La Iglesia nos invita hoy a presentar todo al Señor, a darle gracias por los dones recibidos y a confiar en su misericordia. El canto del Te Deum expresa esta actitud de alabanza, esperanza y gratitud. Al mismo tiempo, estamos llamados a un examen sincero de nuestra vida, reconociendo nuestras faltas y renovando nuestro compromiso. Como peregrinos, caminamos hacia una meta que trasciende el tiempo, sostenidos por el amor de Dios, que en Cristo nos ofrece perdón, vida nueva y esperanza para el futuro. También en su saludo a los peregrinos de lengua española, el pontífice ha animado a poner nuestra vida en las manos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a poner el pasado en manos de Dios para poder vivir el presente con la esperanza de un futuro lleno de gozo,
que podemos encontrar únicamente en su santa presencia. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Además, esta tarde el Papa León XIV presidirá la solemne ceremonia de Te Deum en acción de gracias por el año que finaliza. Va a ser en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora peninsular. Podrán unirse en directo a través de la retransmisión de Radio María. Asimismo, se rezarán las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Durante las vísperas se cantarán los salmos y el pontífice dirigirá su alocución. Tras la exposición y adoración del Santísimo, se procederá al canto del Te Deum de Acción de Gracias. El Papa finalizará los actos con la visita ya caída la tarde al Belén instalado en la Plaza de San Pedro. Y por otro lado, les recordamos que también Radio María va a retransmitir esta noche la vigilia de fin de año desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Alcorcón. Comenzará a las 11:15 de la noche, hora peninsular, y se prolongará hasta dar la bendición con el Santísimo en el momento en que comienza el Año Nuevo y consagrando este al Corazón de María. Y cambiamos de asunto. A partir de mañana, la Unión Europea contará con un nuevo miembro, el número 21. Bulgaria se incorpora oficialmente al bloque de la moneda única en la primera ampliación de la eurozona desde la entrada de Croacia en el año 2023 y en un contexto marcado por la crisis política en el país eslavo. La incorporación de Bulgaria a la zona euro fue autorizada formalmente por el Consejo de la Unión Europea el pasado 8 de julio, fijando un tipo de conversión de 1,95 levas por cada euro. Según la hoja de ruta establecida para la adopción del euro, los precios de los bienes y servicios en el país del Mar Negro se vienen indicando en euros y en levas desde el pasado 8 de agosto y seguirán presentándose en las dos monedas hasta el 8 de agosto del año que viene, por lo que a partir del 9 de agosto de 2026 los precios únicamente se van a fijar en euros. Asimismo, si bien se podrán cambiar levas búlgaras por euros por tiempo ilimitado, el pago en ambas monedas, conocido como el periodo de doble circulación, se aceptará solamente entre el 1 y el 31 de enero de 2026, cuando ambas monedas tendrán curso legal. A partir del 1 de febrero del próximo año, el euro pasará a ser la moneda única de Bulgaria. Y ya en nuestro país les contamos que los hogares españoles acaban el año 2025 con una tasa de ahorro en el 12%, un dato que baja una décima con respecto al trimestre anterior y está 1,1 puntos por debajo del dato de 2024. De esta manera, el ahorro de las familias españolas se enfrenta a la tasa más baja de los últimos 2 años. Además, la Seguridad Social ha desembolsado casi 189.600 millones de euros este año para hacer frente al pago de las pensiones contributivas, una cifra que supone un récord de la serie histórica y un incremento del 6,2% respecto a los 178.500 millones de 2024. A estos datos se añade también la subida en el coste de la vivienda. Según datos del tercer trimestre del año, el precio de la vivienda había subido de media en España un 13,4% con respecto al mismo periodo del año 2024. Alcanza así los 2.153 euros el metro cuadrado, mientras que los salarios apenas han escalado el 3,5%. Aunque la Comisión Europea estimaba un crecimiento de casi el 3% del PIB para el final de este año, se mantiene el problema del acceso a la vivienda con precios disparados y alquileres inaccesibles. Noticias de la Iglesia en el mundo. Este año jubilar 2025 dedicado a la esperanza ha marcado la historia de la Iglesia no solo por este acontecimiento de gracia, sino también, como ha recordado esta mañana el Papa León XIV, por la partida a la casa del padre del Papa Francisco, quien convocó este año santo y la bienvenida al nuevo pontífice León XIV. Uno de los momentos más significativos de este año fue el pasado 21 de abril, lunes de Pascua, día en el que el Papa Francisco entregó su alma al Señor a los 88 años en la Casa Santa Marta. El anuncio de esta noticia lo hacía público con estas palabras el cardenal camerlengo Kevin Farrell. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre.
Así anunció el cardenal camarlengo Kevin Farrell la partida a la casa del padre del Papa Francisco, que llevaba meses intentando recuperarse de una infección por neumonía bilateral. Tras su estancia en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, el pontífice había recibido el alta médica el 23 de marzo. Desde entonces había aparecido en público en diversas ocasiones mientras continuaba su recuperación en el Vaticano. Debido a su convalecencia, la pasada Semana Santa no pudo presidir los oficios. Sin embargo, el día antes de su muerte, el domingo de Pascua, apareció por última vez en la logia central de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi. Sus últimas palabras fueron para desear al mundo una buena Pascua. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. El cuerpo del Papa Francisco fue velado primero en la capilla de Santa Marta y posteriormente fue trasladado a la Basílica de San Pedro. Fieles del mundo entero se trasladaron hasta Roma para rezar por el eterno descanso del pontífice y darle su último adiós. La misa exequial por su eterno descanso se celebró el 26 de abril en el atrio de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Estuvo presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Concelebraron patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de todo el mundo y acogió a las autoridades de todos los ámbitos entre la multitud de fieles que se concentró en esta plaza. Los últimos ritos litúrgicos antes del entierro marcaron también el inicio de los novendiales, los 9 días de luto y misas por el eterno descanso del alma del Papa Francisco. El cuerpo del pontífice recibió sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor, como él mismo dispuso en su testamento espiritual. Tras las congregaciones generales del Colegio Cardenalicio, el nuevo cónclave para la elección del nuevo Papa comenzó el 7 de mayo. Al día siguiente, el 8 de mayo, pasadas las 6 de la tarde, la chimenea de la Capilla Sixtina emitía el esperado humo blanco y repicaban las campanas que anunciaban la elección del Papa número 267. Una hora después, desde el balcón central del aula de las bendiciones, el cardenal francés Dominique Manberti, como corresponde al cardenal protodiácono, comunicaba la gran noticia. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. El anuncio del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, religioso agustino, como nuevo papa, pudimos vivirlo en directo desde Radio María. Estábamos en uno de los programas especiales de la Maratón cuando nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, anunciaba esta noticia. Desde esta emisora pudimos retransmitir este acontecimiento histórico y escuchar las primeras palabras del nuevo pontífice que comenzó su pontificado deseando la paz para todos. La pace sia con tutti voi. Desde el balcón de la Logia de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV también impartió su primera bendición apostólica Urbi et Orbi. Además, dedicó un saludo especial en español para saludar a su querida diócesis de Chiclayo, en Perú, país en el que ha estado 18 años. Su mención final fue para Nuestra Señora de Pompeya, a la que celebramos ese día rezando un Ave María. La primera misa del pontificado del Papa León XIV se celebró el 18 de mayo en la Plaza de San Pedro. Desde entonces, el sucesor de Pedro ha continuado guiando y acompañando a la Iglesia, que en este año jubilar de la esperanza ha acogido múltiples celebraciones jubilares con millones de personas de todo el mundo que han peregrinado hasta la Ciudad Santa.
Entre ellas destaca el Jubileo de los Jóvenes, celebrado del 28 de julio al 3 de agosto en Roma, que congregó a más de 1 millón de peregrinos de todos los continentes. Además, el primer viaje apostólico internacional de su pontificado, el Papa León XIV, lo ha realizado a Turquía del 27 al 30 de noviembre en el marco de los 1700 años del Concilio de Nicea, y al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Allí ha podido acompañar a una población que vive años de conflicto. A todos ellos, el pontífice ha ofrecido un mensaje de paz y de unidad. Además de sus múltiples mensajes, homilías, catequesis y discursos durante estos meses, el Papa León XIV ha publicado 7 cartas apostólicas y la exhortación apostólica Dilexi Te he amado, sobre el amor a los pobres, un proyecto iniciado por el Papa Francisco. Además, este año la Iglesia ha dado la bienvenida a 9 santos. Han sido también las primeras canonizaciones presididas por el Papa León XIV. El 7 de septiembre eran canonizados Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Además, el 19 de octubre eran canonizados los venezolanos José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, los italianos Bartolo Longo, Sor María Troncati y la hermana Vincenza María Poloni, el arzobispo armenio martirizado Monseñor Ignacio Maloyan y el catequista de Papúa Nueva Guinea Pedro Torrot. Y por otro lado, la Iglesia en otros lugares del mundo, muchos de ellos en conflicto, ha continuado alentando la fe. Según el último informe publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre la libertad religiosa en el mundo, ha habido graves violaciones de la libertad religiosa en hasta 62 países. En total, 5.400 millones de personas se han visto afectadas por estas violaciones de libertad religiosa. 24 países se encuentran dentro de la categoría más grave, la persecución. Entre ellos está China, India, Nigeria y Corea del Norte. Según la información recopilada por la agencia Fides, en 2025 han sido asesinados en todo el mundo 17 misioneros, entre ellos sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos. El mayor número de agentes pastorales asesinados en 2025 se ha registrado en África, donde han sido asesinados 10 misioneros. Desde Radio María nos unimos en oración por nuestros hermanos perseguidos a causa de su fe y pedimos el don de la paz para este nuevo año. Noticias de la Iglesia en España. Varias diócesis españolas han recibido a sus nuevos obispos durante este año 2025. El primero de ellos fue Monseñor Jesús Vidal, quien el 18 de enero tomó posesión como nuevo obispo de la diócesis de Segovia. Además, el 1 de mayo, Monseñor Eloy Alberto Santiago recibió la consagración episcopal y tomó posesión de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, y el día 3 de mayo, Monseñor Ángel Romani Dígoras fue consagrado obispo y tomó posesión de la diócesis de Albacete. Ese mismo mes, el día 23, la diócesis de Córdoba recibió a su nuevo obispo, Monseñor Jesús Fernández González, hasta ese momento obispo de Astorga. El 14 de junio, Monseñor Pedro Aguado Cuesta recibió la consagración episcopal en la Catedral de Huesca, donde tomó posesión de esta sede, y el día siguiente se celebró la toma de posesión de la diócesis de Jaca. Estas dos diócesis, pertenecientes a diferentes provincias eclesiásticas, están gobernadas por el mismo obispo. Posteriormente, ya en julio, Monseñor Daniel Palau Valero fue consagrado obispo y tomó posesión de la diócesis de Lérida en un día histórico para la diócesis que vivió la primera consagración episcopal de un obispo desde hace 57 años. El 13 de septiembre, Monseñor José Antonio Satué tomó posesión de la diócesis de Málaga y a final de mes, el 29, el nuevo obispo de Ciudad Real, Monseñor Abilio Martínez Barea, inició su ministerio pastoral en esta diócesis. Por último, en noviembre, el Papa León XIV aceptó la renuncia de Monseñor Rafael Zornoza Boy como obispo de Cádiz y Ceuta y nombró administrador apostólico de esta diócesis al obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez. Por otro lado, el 15 de septiembre, el Papa León XIV nombró nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo, ya que su predecesor, Monseñor Bernardito Auza, pasó a ser nuncio apostólico ante la Unión Europea en marzo. Así, la Iglesia española recibió a su nuevo nuncio el 5 de diciembre.
Mientras tanto, la Iglesia de Palencia despidió a su obispo emérito Monseñor Nicolás Castellanos, quien falleció a los 90 años el pasado 19 de febrero en Bolivia, donde había marchado como misionero. Además, el 2 de mayo falleció también Monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar emérito de Valencia, a los 79 años. En octubre, la Archidiócesis de Madrid despedía a Monseñor José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de esta archidiócesis, quien falleció a los 50 años a causa de un infarto. Y en el mes de noviembre, la diócesis de Tenerife y la archidiócesis de Burgos despidieron a sus obispos eméritos. El 25 de noviembre falleció a los 76 años el obispo emérito de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, quien padecía ELA. Y el 27 de noviembre falleció en Murcia Monseñor Francisco Gilellín, arzobispo emérito de Burgos, a los 85 años. También la Iglesia en España cuenta con nuevos beatos que han sido elevados a los altares durante este año. Este pasado 13 de diciembre, la Catedral de Jaén acogió la beatificación de 124 mártires de la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX en España. Las causas de estos 124 mártires beatificados estaban encabezadas por dos sacerdotes, el padre Manuel Izquierdo y el padre Antonio Montañés. Son un total de 109 sacerdotes, una religiosa y 14 laicos, hijos todos de la diócesis de Jaén. Además, el 12 de enero, la diócesis de Alcalá de Henares abrió la causa de beatificación de la hermana Claire Croquet, sierva del Hogar de la Madre, y el 27 de octubre, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidió la clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización por declaración de martirio de las siervas de Dios, María Guadalupe Serneguet y Gallego, conocida como Madre Desamparados, fundadora de la Congregación de Esclavas de la Virgen Dolorosa y 5 compañeras. También recordamos que la Iglesia en España ha acogido diversos congresos a lo largo de este año. En febrero se celebró el Congreso de Vocaciones en Madrid, al que asistieron más de 3.000 personas. Además, Elche celebró un congreso mariológico que concluyó con la consagración de la diócesis de Orihuela-Alicante al Inmaculado Corazón de María, y Sevilla acogió el Congreso Internacional Mariano. Por otra parte, en junio, la Archidiócesis de Valladolid acogió el Congreso Internacional Cor Jesus Spes Mundi sobre el Sagrado Corazón, con el lema Corazón de Jesús, Esperanza para el Mundo. Entre los ponentes figuraban obispos, teólogos y evangelizadores venidos de diversos lugares de España, Europa y América. Todos ellos profundizaron en el misterio del Corazón de Cristo como esperanza para nuestro mundo. Además, en numerosas diócesis españolas se han celebrado este año diversos años jubilares, algunos de los cuales se van a extender hasta 2026. Entre ellos, el año jubilar sanjuanista, que comenzó el pasado 13 de diciembre con motivo del 300 aniversario de la canonización de San Juan de la Cruz y del 100 aniversario de su proclamación como doctor de la Iglesia. Además, en Pontevedra también se inauguró un año jubilar el pasado 9 de diciembre, concedido por el Santo Padre en el centenario de las apariciones de la Virgen María y el Niño Jesús a Sor Lucía, en el convento de las Doroteas, en las que Nuestra Señora pidió que se difundiera la devoción de los 5 primeros sábados del mes. Asimismo, la Archidiócesis de Valencia inauguró el tercer año jubilar eucarístico del Santo Cáliz el 30 de octubre, y la Compañía de la Cruz inició un año jubilar con motivo del 150 aniversario de su fundación el 30 de enero, que se clausurará el mismo día de este año próximo, en la fecha del nacimiento de su fundadora, Santa Ángela de la Cruz. Información internacional. En 2025 el mundo ha estado marcado por los conflictos bélicos, tensiones entre grandes potencias, un clima político inestable y avances tecnológicos muy rápidos, especialmente en inteligencia artificial y exploración espacial. La guerra de Rusia en Ucrania continúa sin una paz definitiva, aunque el año ha traído nuevas negociaciones en las que participan Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, buscando fórmulas para frenar la ofensiva y redibujar la seguridad en Europa del Este. A pesar de estos contactos, los combates y ataques con drones siguen afectando a ciudades e infraestructuras clave, con millones de desplazados internos y refugiados en países vecinos.
En Oriente Próximo, la guerra en Gaza ha derivado en una grave crisis humanitaria, con hambruna en varias zonas, destrucción masiva y enormes dificultades para hacer llegar ayuda básica a la población civil. El conflicto se ha convertido en un punto de fricción permanente en la región y en la política internacional, con un impacto directo en la estabilidad de países vecinos y en los precios de la energía. Y en África, la guerra civil en Sudán sigue provocando desplazamientos masivos y violaciones de derechos humanos, con episodios especialmente graves, como la masacre del Fasher, en la que se calcula que miles de civiles han sido ejecutados. Otros países del continente, como Somalia o Mali, arrastran también crisis prolongadas que combinan violencia política, presencia de grupos armados y fragilidad institucional. En cuanto a las tensiones entre grandes potencias, hay que destacar la relación entre Estados Unidos y China, que continúa marcada por la desconfianza y la competencia estratégica, con especial foco en el comercio, la tecnología y la influencia en Asia-Pacífico. Washington ha reforzado el uso de aranceles y barreras comerciales, mientras que Pekín responde con controles a la exportación y medidas de presión en sectores clave como los minerales energéticos y la tecnología avanzada. Pasamos a hablar de Oriente Próximo y el reconocimiento de Palestina. Más allá del foco en Gaza, esta región vive un reordenamiento diplomático importante. Un paso simbólico de gran calado ha sido el anuncio del reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Canadá, Australia y Francia. Al mismo tiempo, la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos ha aumentado con ataques a instalaciones nucleares iraníes por parte de bombarderos estadounidenses y posteriores lanzamientos de misiles iraníes contra bases de Estados Unidos en Oriente Próximo. Las guerras, la pobreza y los desastres naturales han mantenido muy alta la presión migratoria en este 2025, tanto dentro de los continentes como hacia Europa y Norteamérica. En el Mediterráneo y en rutas terrestres hacia Europa, las ONG y organismos internacionales alertan de la persistencia de naufragios, abusos y devoluciones en condiciones precarias. En América se mantiene también el flujo de personas que cruzan el Darién y otras rutas extremadamente peligrosas camino de Estados Unidos. Mientras, las tensiones geopolíticas, las guerras y las disputas comerciales siguen afectando a la economía mundial, con riesgos para el crecimiento, la inflación y la estabilidad financiera. Los conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo han repercutido en los precios de la energía y de algunos alimentos clave. Las nuevas rondas de aranceles entre Estados Unidos y China, junto con las medidas de control de exportaciones de materias primas críticas, han incrementado la incertidumbre en las cadenas globales de suministro. Gobiernos y empresas intentan diversificar proveedores y relocalizar parte de la producción, mientras se acelera la carrera por el control de minerales esenciales para la transición energética y la tecnología avanzada. Y este año los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima y la degradación ambiental han sido noticia en varias ocasiones. En agosto, Afganistán fue sacudido por un fuerte terremoto en la parte oriental del país, dejando más de 2.000 muertos y miles de heridos. Y en septiembre, las intensas lluvias provocaron un gran corrimiento de tierras en la región de Darfur, en Sudán, donde centenares de personas fallecieron al quedar enterrados una aldea entera. En Estados Unidos, un tornado clasificado como F5, el nivel máximo de la escala, golpeó el estado de Dakota del Norte, el primero de esta intensidad registrado en el mundo desde 2013. Estos sucesos se suman a olas de calor, incendios forestales e inundaciones en distintos continentes. Información nacional. Este año 2025, en el que hemos celebrado en España el 50 aniversario de la Constitución de 1975, ha estado marcado por los diferentes escándalos de corrupción que han salpicado el entorno del Partido Socialista. El caso Koldo termina este año con el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en libertad tras pasar por prisión, y con el exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en prisión preventiva. Además, continúa la investigación a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Anchón Alonso, socio de Cerdán, por un intento de desacreditación de la UCO en beneficio del gobierno y por el supuesto cobro de mordidas a través de la empresa Servinavar.
Siguen en curso además las causas contra el hermano y la esposa de Pedro Sánchez. En concreto se investiga a David Sánchez y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por la creación de un puesto a dedo para el hermano del presidente, mientras este 2025 termina con Begoña Gómez imputada por 5 delitos por sus actividades privadas y por la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Además, este año ha sido la primera vez en la historia de nuestro país en la que se condena a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz fue juzgado y condenado por revelación de secretos y fraude fiscal contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Por otro lado, en verano se conoció que Francisco Salazar, ex asesor de Moncloa y exmiembro de la dirección del partido, había sido acusado internamente por acoso sexual, lo que provocó su baja del PSOE. Sin embargo, 5 meses después, dichas denuncias desaparecieron del canal interno dedicado a su tramitación, desatando una oleada de críticas. Un caso seguido de más denuncias contra hasta 5 cargos socialistas por acoso sexual y laboral que continúan siendo investigadas. Y el lunes 28 de abril de este año, nuestro país sufrió un apagón nacional sin precedentes. El informe oficial determinó que la causa fue una cadena de sobretensiones que desequilibraron el sistema eléctrico hasta el colapso. Durante la jornada fallecieron 4 personas dependientes de respiradores y máquinas de oxígeno. Además, cientos de ciudadanos quedaron atrapados en trenes, ascensores, garajes y edificios durante horas. La recuperación completa del suministro se extendió hasta la madrugada del día siguiente, 29 de abril, por lo que hubo poblaciones que permanecieron más de 12 horas sin internet ni electricidad. Y las incidencias ferroviarias continuaron en el mes de junio. Una avería provocó el colapso del servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, afectando a 23 trenes y en torno a 300 pasajeros. La incidencia causó la interrupción del servicio durante horas, con pasajeros atrapados en pleno trayecto durante una ola de calor, con problemas de electricidad, baños y suministro de aire acondicionado. Los problemas en la red de alta velocidad continuaron durante meses sin soluciones por parte del Ministerio de Transportes. Además, el verano dejó en España la peor oleada de incendios forestales de su historia reciente, con unas 300.000 hectáreas arrasadas. Los fuegos dejaron en torno a 55 heridos y 8 víctimas mortales, una en Madrid, otro en Tarragona, 2 en Lérida y 4 fallecidos en Castilla y León. Las comunidades autónomas más afectadas fueron Galicia, Castilla y León y Extremadura, especialmente por los incendios en Orense, León, Zamora, Palencia y La Jarilla en Cáceres, que causaron la evacuación o confinamiento de miles de vecinos. Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, se han quemado este año 2025 en torno a 400.000 hectáreas en nuestro país, casi 10 veces más que en 2024. Y recordamos también que 2025 termina con la dimisión del expresidente valenciano Carlos Mazón en el primer aniversario de las inundaciones de la Dana en Valencia, que se cobraron la vida de 230 personas. Mazón dimitió el 3 de noviembre y fue sustituido en el cargo por el popular Juan Francisco Pérez Llorca. Además, el gobierno extremeño convocó un adelanto electoral por la falta de acuerdo entre Partido Popular y Vox. El 21 de diciembre los extremeños acudieron a las urnas, dando la victoria sin mayoría absoluta a la popular María Guardiola y con el PSOE extremeño logrando el peor resultado de su historia. El 2026 nos traerá elecciones en al menos Aragón y Castilla y León. Información deportiva. Termina 2025 y es momento de hacer balance también en deportes. Un año lleno de éxitos para el deporte español en disciplinas como el tenis, el fútbol o el automovilismo. Buenas tardes, comenzamos este repaso del año que hoy termina con el tenista español Carlos Alcaraz, que allá por el mes de junio revalidó el título en Roland Garros tras vencer en la final al italiano Jannik Sinner. 3 meses después, en septiembre, el murciano volvió a derrotar al transalpino alzando su 6º Grand Slam. El actual número 1 del mundo dio eso sí la sorpresa al desvincularse hace unos días de su entrenador Juan Carlos Ferrero. Dejamos el mundo de la raqueta para hablar de fútbol, y es que la selección española femenina conquistó por segunda vez consecutiva la Liga de Naciones al vencer a Alemania por 3-0 en la vuelta de la final celebrada en Madrid.
El equipo dirigido por Montse Tomé perdió unos meses antes la final de la Eurocopa de Suiza ante Inglaterra en la tanda de penaltis. Otra selección femenina, la de baloncesto, cayó frente a Bélgica por tan solo 2 puntos en el duelo por el título del Eurobásquet. En categoría masculina, nuestro país fue eliminado en la primera fase, algo inédito, ya que siempre había llegado a cuartos de final desde 1979. Los circuitos también han dado alegrías al deporte español en 2025. En Estados Unidos, Alex Palou ganó las 500 millas de Indianápolis y se proclamó campeón de la IndyCar. Y en MotoGP, Marc Márquez y José Antonio Rueda conquistaron los mundiales de MotoGP y Moto3 respectivamente. También Tony Bow alzó su 38º título en trial. Además, en ciclismo, las protestas en favor de Palestina en la Vuelta a España provocó que 2 etapas finalizaran varios kilómetros antes de la meta y que la última en Madrid se suspendiera a 50 kilómetros del final. La victoria fue para el danés Jonas Vingegaard. Y no podemos finalizar este resumen del año sin hablar del golfista Jon Rahm, que ganó el circuito saudí, del sueco Armand Duplantis, que batió el récord del mundo de salto con pértiga con 6 metros y 30 centímetros, y de la selección española de waterpolo, que logró su 4º mundial. Una buena cosecha para el deporte español que esperamos mejore en 2026. Muy buenas tardes. Noticias autonómicas. Nos vamos a ir ahora mismo hasta Castilla y León. El presidente de la Junta reivindica la estabilidad y el compromiso con la buena política de su gobierno en un discurso de fin de año. Nos lo va a contar José Domingo Septín. Muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Al cierre de la actual legislatura, el presidente regional ha defendido su modelo sereno y responsable que le ha permitido avanzar con paso firme en servicios públicos, empleo, cohesión territorial, frente a un contexto nacional, según sus palabras, marcado por la inestabilidad y el ruido. Mallueco, a través de un escrito remitido a Europa Press, ha subrayado que Castilla y León se encuentra entre las comunidades mejor valoradas en los principales servicios públicos y ha recordado que la comunidad cuenta con el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo, así como con los mejores servicios sociales, una atención a la dependencia líder y un sistema sanitario que es medalla de plata a nivel nacional. También ha destacado la consolidación del crecimiento económico en la comunidad, el impulso del plan agroindustrial, las nuevas ayudas a la exportación y el refuerzo de la marca Tierra de Sabor. Igualmente ha hablado de los progresos en apoyo a las familias y la conciliación, con medidas como el bono nacimiento, el bono concilia y el bono infantil, al tiempo que ha resaltado el aumento del empleo femenino y las políticas activas de igualdad. En materia de movilidad, ha resaltado la gratuidad del transporte en autobús a través de la tarjeta Bustil, de la que ya se han beneficiado más de 580.000 personas, con más de 3,5 millones de viajes gratuitos. Y José Domingo, nos vas a contar qué es lo que sucede en el municipio de Villamanín tras la Lotería de Navidad. Cuéntanos. Desgraciadamente, algo que tenía que contribuir a la alegría del pueblo ha fomentado la discordia, las viejas rencillas y el enfrentamiento. Los más críticos dicen que no se fían de la información que ha facilitado la comisión sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por lo que han anunciado que presentarán una denuncia si no cobran la totalidad del premio que jugaban. Otros, en cambio, se mostraban más empáticos al reconocer que son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención y han recordado que han puesto a disposición del resto de ganadores el 10º de la propia comisión y sus participaciones personales. Más no se puede hacer. Así, la pequeña localidad ha pasado de la euforia a la división vecinal entre los que apoyan a los jóvenes, algunos de ellos menores, y los que solo ven mentiras y una falta de transparencia total. La comisión vendedora de la lotería ha elogiado que una gran mayoría de los portadores de participaciones han comprendido que la mejor solución es ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto, para lo que se está trabajando en un acuerdo justo, transparente y con todas las garantías legales, pues tendrá supervisión judicial pensando en el bien común y en el futuro del pueblo, concluyen en un comunicado. Y terminamos. Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma de España en implantar el grado 3 de dependencia, tal y como quedó
quedado publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Este grado reconoce específicamente a personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, en estado avanzado y a otros ciudadanos con enfermedades irreversibles que generan una dependencia completa. Las personas que accedan a este nuevo grado podrán percibir prestaciones económicas vinculadas a servicios de asistencia personal o ayuda a domicilio con importes que pueden alcanzar hasta los 9.900 euros. Blanco ha detallado que el objetivo es garantizar una atención integral y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. El grado 3 está dirigido a quienes requieren atención permanente para actividades básicas de la vida diaria y cuidados instrumentales y respiratorios. También se incluyen a aquellas personas que ya se ha reconocido que presentan enfermedades avanzadas, como decimos, e irreversibles. Bueno, pues concluimos ya. Es fin de año y nuestros mejores deseos para terminar este 2025 y salud y bienestar para el próximo 2026 desde Castilla y León. Buenas tardes a todos. Feliz fin de año. Muchas gracias, José Domingo, y feliz año también para ti. Vamos ahora a Murcia. El presidente de la comunidad nos ha contado en su mensaje de fin de año que pretende tender puentes donde otros levantan muros. Cuéntanos más, Rafael Sáez, corresponsal en Murcia. Buenas tardes. Buenas tardes. López Miras en su balance de 2025 destaca los datos positivos en los principales indicadores como creación de empleo o de empresas, pero avisa de que no podemos conformarnos. El presidente de la región abogó para el próximo año 2026 por tender puentes donde otros levantan muros. El gobierno regional cree firmemente en el diálogo, en sumar en lugar de dividir. Destacó para añadir que la sociedad pide menos ruido y más soluciones. En su mensaje institucional desde el Palacio de San Esteban, durante el que felicitó el nuevo año a los ciudadanos de la región, López Miras se refirió al actual escenario de polarización, mostrándose convencido de que la mayoría de los ciudadanos no pide gritos sino soluciones, entendimiento y estabilidad. Durante su intervención, el presidente regional aseguró que 2026 plantea retos importantes que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos de la región de Murcia, entre los que citó la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del trasvase Tajo Segura y las infraestructuras necesarias frente a fenómenos meteorológicos extremos. Y la Navidad catapulta la creación de empleo en el sector servicios de la región de Murcia. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, las fechas navideñas han llegado, como cada año, acompañadas de un fuerte incremento del consumo y, en consecuencia, de la creación de empleo. La región de Murcia genera más de 14.500 puestos durante esta campaña, un 5% más que en el 2024, que llegan precisamente tras un mes de noviembre en el que se registró el paro más bajo desde hace 18 años. Estas cifras ya adelantaban lo que ocurre estos días: tiendas a rebosar de clientes, celebraciones que dejan sin mesas libres los restaurantes y, por tanto, un aumento notable de las contrataciones en los sectores más vinculados a estas fiestas. En 2024 el aumento de empleados ya se notó ligeramente desde octubre, cuando la región de Murcia alcanzó 84.586 trabajadores en el comercio y marcó su pico en diciembre con 86.930 afiliados en el sector. Este año la tendencia se repite, con más de 1.200 cotizantes nuevos solo de octubre a noviembre, según los datos de la Seguridad Social. Mientras muchos trabajadores sueñan con los días de descanso y disfrute que se esperan en estas fechas festivas de final de año, otros aprovechan este periodo para meter cabeza en alguna de las empresas que más empleo solicitan. Unos organizan y compran la comida que se va a preparar la cena y otros deben emplearse a fondo repartiendo todos aquellos regalos que llenarán los árboles de Navidad en las casas, tanto de Reyes como en Nochebuena. Y finalizamos con esta noticia. El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicó ayer martes la convocatoria de otras 49 plazas en el Consorcio de Extinción de Incendios de la comunidad, de las que 42 son de bombero, 2 para sargentos, 3 para cabos y otras 2 más para técnicos. El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, recordó que esta oferta de empleo público se suma al proceso selectivo ya en marcha desde el pasado mes de octubre para incorporar 36 nuevos efectivos al consorcio, con lo que el número total de refuerzos ascenderá a 85. Todo ello nos va a permitir reforzar las plantillas y mejorar la prestación del servicio en los parques de bomberos de la región de Murcia, afirmó Ortuño,
quien destacó que también se han adquirido 6 nuevos camiones, a los que se sumarán otros 4 en próximas fechas. Y hasta aquí la crónica de hoy, con el deseo para todos, compañeros y compañeras de la emisora, y para todos los oyentes, de un fin de año y comienzo de un año nuevo lleno de paz y felicidad. Me despido hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Rafael, y feliz año también para ti. Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en el estrecho que no se descarta que sean de fuerte intensidad y también algunos chubascos débiles en puntos del Mediterráneo. En el resto del territorio nacional los cielos estarán bastante abiertos. Las temperaturas restarán unos grados. Y mañana jueves comenzaremos el año hablando de nieblas matutinas en la mayor parte de nuestra geografía. Tendremos precipitaciones que dejará el temporal Francis en Canarias, que pueden ser de fuerte intensidad y acompañadas de tormentas. En el resto del país los cielos irán aumentando la nubosidad y no se descartan algunos chubascos débiles en puntos del oeste y noroeste peninsulares. Las temperaturas descenderán de forma generalizada. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y en los micrófonos Juan Manuel González y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.